Bueno, ¿cómo están? Última clase de este curso en donde hemos abordado los textos multimodales y queríamos entonces hacer una especie de cierre y de síntesis de algunas cosas que hemos trabajado, sobre todo para que tengan en cuenta para elaborar el trabajo final. Ustedes habrán visto que nosotros hemos trabajado lo que hemos llamado textos multimodales, también llamados textos multimediales. Dentro de los autores que desarrollaron con mayor profundidad la multimodalidad, encontramos a Kress y a Van Looijen, que hicieron unos aportes teóricos muy importantes acerca de las nuevas modalidades de representación textual, lo que ellos han denominado el discurso multimodal. Ellos llaman discurso multimodal. Y ellos entonces plantean que los textos multimodales son aquellos que utilizan una amplia gama de modos de representación y de comunicación de los mensajes, incluyen diagramas, fotografías, videos, diversos formatos de página, colores, diagramaciones, todo lo que ustedes han estado viendo en los prácticos que han ido desarrollando, y que contribuyen todos esos sistemas sígnicos a la comprensión y a la interpretación de los mensajes que se transmiten. Además, estos autores van a definir a la multimodalidad como el uso de varios modos semióticos en el en el diseño de un evento o de un producto semiótico, pero también a la manera particular en que estos recursos o modos se combinan. Entonces, hay un autor francés, Thibault, en relación con esto, que dice que el texto multimodal no es aquel que puede dividirse en diferentes canales semióticos, digamos, sino que se concibe como una unidad a partir de la cual es posible observar distintos recursos. Esto es sumamente importante porque muchísimas veces cuando se pide la caracterización de un texto multimodal, uno queda en la descripción de los componentes que ese texto multimodal tiene. Es cierto, digamos, hay una serie de componentes. ¿Cuáles serían esos componentes? Que si uno, por una finalidad didáctica, los quiere separar, los podría clasificar en el sistema lingüístico, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo el vocabulario, la estructura genérica, la gramática de la lengua oral y de la lengua escrita, pero también un sistema gráfico, porque nosotros tenemos fotografías, gráficos, diagramas, tablas, bocetos, incluso espacios en blanco. Y esto es una cuestión muy importante, porque el espacio en blanco de la página también dice, por más que no tenga signo, ¿verdad? Es decir que a través de ese sistema gráfico, o a través de la visualidad, nosotros podríamos representar no solo hechos concretos, sino también ideas o valores. Otro el sistema es el sistema matemático. Aparecen signos, aparecen números, aparecen otras representaciones algebraicas en estos textos multimodales. Otro sistema es el que llamaríamos sistema tipográfico, o sea, a través de la forma y el color de las letras, cursivas, negritas. ¿eh? Y acá hay una cuestión importante, porque la tipografía no es simplemente un recurso estilístico, digamos, contribuye a la transmisión y a la construcción de significado la tipografía. El hecho de que una palabra aparezca en negrita en un texto no es una simple casualidad, ni es simplemente una cuestión gráfica, digamos. Ahí hay construcción de significado. Y después podemos hablar del sistema auditivo, ¿no? Ruidos, sonidos, música, volumen, tono, ritmo. Podemos hablar del sistema gestual, ¿sí? El movimiento, la velocidad, la quietud en la expresión facial, el lenguaje corporal. Y también aparece, digamos, el sistema espacial, o sea, la proximidad, la dirección, la posición, la organización de los objetos en el espacio. Y si ustedes se ponen a pensar, digamos, en una película, por ejemplo, aparecen todos estos sistemas que acabo de mencionar. Entonces, el texto multimodal se caracteriza por la yuxtaposición de esos sistemas sígnicos, pero no predomina uno
sobre el otro. Es decir, podríamos hablar de una equidad semiótica en los sistemas de expresión. Ninguno prevalece sobre el otro. Ahora bien, como dijimos entonces, en la construcción del significado del texto, ¿sí? Aparecen, o ese significado estaría conformado, digamos, por esos diversos sistemas semióticos que son los que le otorgan la coherencia global al texto, ¿sí? Y entonces, cuando uno interpreta esos textos, lo tiene que hacer esa interpretación integrando esos diversos sistemas semióticos que están involucrados en el texto. Porque siempre lo que se produce es un diálogo entre los diferentes recursos semióticos que configuran el texto. O sea, la imagen no es simplemente una imagen a la que se agregan palabras o a la que se agregan sonidos. ¿No? Cada uno de esos componentes, de por sí, digamos, es un componente que solo no tiene el mismo valor. Es decir, el texto multimodal no es la suma de esto más esto más esto más esto igual texto multimodal. Es decir, hay un engranaje entre todos los componentes que hace, digamos, que el texto tenga una significación determinada. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar un texto multimodal, lo vamos a analizar, más allá de describir estos sistemas, digamos, que aparecen indiscutiblemente, lo que tenemos que considerar son las maneras de composición del texto multimodal. No se olviden esto porque esto es una cuestión sumamente importante en el tratamiento de los textos multimodales. Es decir, y hay tres maneras de composición del texto multimodal. Uno es el valor de la información que el texto aporta, ¿sí? Es decir, el lugar donde colocamos los elementos, si están a la izquierda, si están a la derecha, si están arriba, si están abajo, a qué distancia de los márgenes están, etcétera. Es decir, y eso implica un valor determinado. Si ustedes se fijan en un periódico, por ejemplo, digamos, las páginas del periódico se dividen en cuartos y según sea la importancia que le damos a la noticia la ubicamos en el cuarto de arriba a la izquierda o el cuarto de arriba a la derecha. Entonces, estas cuestiones son importantes. Eso, digamos, tiene que ver con la información. La otra cuestión es la prominencia. Ese es el segundo elemento de composición del texto multimodal. ¿Y a qué llamamos la prominencia? A los elementos que pretenden captar la atención del lector. Por ejemplo, digamos, si aparecen en primer plano, si aparecen en un segundo plano, el tamaño, digamos, ¿sí? Los contrastes en los colores, la nitidez. Por ejemplo, si ustedes se fijan en un film expresionista, van a ver cómo, digamos, se usa mucho el encuadre que se llama contrapicado, es decir, desde abajo hacia arriba, porque eso agranda la figura, porque eso da una sensación de una dimensión, digamos, importante. ¿Por qué el blanco y el negro en el film expresionista son colores saturados, digamos, porque tiene que ver con eso que se llama tenebrismo o una cuestión de oscuridad? Entonces, esa cuestión, digamos, la prominencia de cómo los elementos aparecen, son importantes. Porque a veces en una película se ven los pies de una persona caminando por la calle, ¿por qué no se muestra la figura completa? Eso es una cuestión importante y se llama prominencia. Y la otra cuestión importante son los marcos, es decir, cuáles son las expectativas, cuáles son las definiciones que las personas tienen para dar sentido a las situaciones. Y acá veo, por ejemplo, digamos, la cuestión de la parodia, ¿no? O sea, la parodia es un género en donde nosotros tomamos un texto anterior y lo convertimos en otro texto con un valor irónico, con un valor de burla, etcétera. Entonces, pero para entender la parodia, primero hay que entender el contexto en el cual el texto fue construido, digamos, si no la parodia no tiene ningún sentido. Cuando nosotros vemos la Gioconda con bigotes, digamos, no es simplemente que a alguien se le ocurrió ponerle bigote a la Gioconda. Hay toda, digamos, aquí una contextualización, digamos, de por qué al pintor se le ocurrió ponerle bigotes a la Gioconda. ¿Qué es lo que está haciendo? Está desacralizando, ¿sí? Lo que se llama el arte de caballete, por ejemplo, ¿no? Lo mismo Duchamp, cuando Duchamp pone la rueda de bicicleta sobre el banquito. No es una rueda de bicicleta sobre el banquito, digamos. Duchamp tiene toda una intención ahí, digamos, ¿sí? Porque eso lo presenta en una exposición para ser visto por el público, digamos, el público queda absolutamente desconcertado
Y ese es el sentido de la vanguardia, digamos. Entonces ahí aparece la cuestión de lo que se llaman los marcos. Ahora bien, digo todo esto ¿por qué? Porque cada modo semiótico participante en un texto solo representa parcialmente el significado, como ustedes ven. Es decir, cada uno de los sistemas que yo mencioné solo parcialmente representa el significado. El significado completo del texto corresponde, digamos, a esa interacción, a ese interjuego de la totalidad de los modos que se usan simultáneamente en el texto. ¿Sí? Es decir, para aprender el significado completo representado en el texto, hay que integrar los aportes de todos los recursos. Por eso, insisto, no basta con describir o identificar los componentes de cada uno de los textos. Eso sería una cuestión absolutamente descriptiva, que en todo caso tendría que ver con una significación denotativa del texto, en donde uno, bueno, puede reconocer los elementos que aparecen. Pero hay un significado connotativo en ese texto que está dado por el interjuego entre todos los sistemas semióticos. No se olviden eso, digamos, porque si no, la mirada que uno tiene sobre el texto multimodal es parcial y sobre todo no puede trasladar, digamos, las categorías con que analizamos los textos que no son multimodales al análisis de un texto multimodal. Digo, no me sirve la lingüística para analizar un texto multimodal por más que el texto tenga palabras, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son cuestiones importantes. ¿Por qué digo esto también? Porque Vygotsky plantea que los recursos semióticos que nosotros usamos son tecnologías. Él habla de tecnologías del pensamiento, Vygotsky, y él dice los recursos semióticos son tecnologías. ¿Por qué? Porque son herramientas que van a conformar una representación externa de las formas de pensar el mundo en una cultura. Fíjense qué cosa importante esto que plantea Vygotsky. Digamos, de que los recursos semióticos son herramientas para conformar una representación externa de las formas de pensar el mundo en una cultura. Y ahí aparece la noción de género. O sea que aparece aquí el concepto de género multimodal, que son, digamos, aquellas significaciones y aquellas formas de expresión empleadas para transmitir significados en este tipo de texto. Es decir, cuando nosotros hablamos del género, no vamos a hablar de una colección suelta de tipos de textos, sino que lo que estamos refiriéndonos son regiones, por decirlo de alguna manera, topos, ¿sí? En un espacio completo de posibilidades. Y por eso, digamos, la noción de género en los textos multimodales es una noción híbrida, digamos justamente por todos estos sistemas semióticos que componen el texto. Quiero decir esto, digamos que acabo de decir justamente, porque me parece que es una síntesis muy apretada, pero síntesis al fin, de todas estas cuestiones que ustedes trabajaron con Clara en la cursada, y me parece que son conceptos que nos pueden ayudar a resolver el trabajo. Espero que lo pasen muy bien, espero que hayan disfrutado este curso como lo disfrutamos quienes hemos elaborado el curso, y bueno, y hasta una próxima oportunidad, si les parece. Muchas gracias.